Por los senderos del mundo, novela que nos dejó escrita el insigne maestro Israel Rojas Romero Ragosini. En el día de hoy tenemos el capítulo Los primeros pasos. En este relato de nuestro insigne instructor, el maestro Israel Rojas Romero, de su obra Por los senderos del mundo, nos mostrará cómo fueron sus inicios en los conocimientos e inquietudes que quizá venía despertando de su trabajo pasado y que muchos de nosotros también hemos experimentado en el transcurso de nuestras vidas. Para él fueron el despertar de conocimientos y experiencias que, como nos narra, los traía de sus pasadas encarnaciones y que afloraron a su estado actual con cada evento que iba descubriendo con sus amigos y situaciones que iba viviendo. Los invito a estar muy atentos a este relato al que él llamó Los primeros pasos, para que logremos descubrir y apropiarnos de esas experiencias, que seguramente serán motivo también de descubrir y ahondar en nuestra búsqueda de la verdad. Sean todos bienvenidos. Los primeros pasos. Los primeros pasos en el sendero que conducen a la humanidad progresivamente a la conquista de lo espiritual fueron bien duros para nuestro fiel amigo. Los libros costaban y él escaseaba de dinero. Buscaba algo que en realidad no sabía qué era, algo misterioso, desconocido, enigmático, pero que tenía que ser la salvación del hombre. ¿Sería alguna palabra mágica para abrir un palacio encantado, como se refiere en los cuentos de las 1000 noches y una noche? ¿Sería un prodigioso talismán que daría plenitud y felicidad al ser humano que lo poseyera? ¿Podría obtener ese conocimiento misterioso de algún anciano que sentado en la cima de alguna montaña hubiera logrado desentrañar el misterio y la capacidad de entregarlo a quien estuviera preparado para ello? Posiblemente, ¿por qué no? ¿Quién sabría decir con certeza lo contrario? Esta última idea se fue haciendo progresivamente carne y sangre en la vida de Jocelyn. Y como lo veremos en el transcurso de este relato, aquella ensoñación encarnaba un sentido y era la expresión de una intuición emergida de la esfera de ese mar profundo de sabiduría que la ciencia moderna llama subconsciente, sin comprender su real poder y su inmenso alcance. Cualquier día, el amigo Ernesto, a quien ya hemos referido, dijo con inusitado entusiasmo que él había visto a un hombre poderoso que sabía magnetizar y describió a su modo lo que había presenciado. Como un relámpago, surgió en la conciencia de nuestro adolescente la convicción de que él también podía realizar la hazaña y acto seguido el compañero de estudios, Cuevas, estuvo listo para presentarse al experimento. Breves momentos de expectativa general. Al parecer, súbitamente el Nobel magnetizador, desplegando energías que había educado en el pasado de sus encarnaciones, y en un 2x3 el amigo Cuevas caía en un sopor que progresivamente se convirtió en sueño. Granos de sudor bañaban su frente. Los chicuelos que presenciaban el fenómeno se dispersaban temerosos de la presencia del demonio, pero el viejo ego supo controlarse y se quedó actuando con el fin de regresar al natural estado de vigilia a su voluntario sujeto. Y lo que no logró conseguir con empujones ni gritos, lo obtuvo al fin con un pinchazo de alfiler. El peregrino había recordado lo que ya conocía y había actuado con precisión, pero con muy relativo conocimiento
por falta de un recuerdo total de lo que en su conciencia guardaba respecto a esos fenómenos de la psique que tanto han inquietado y seguirán inquietando a la humanidad. Otro joven cualquiera hubiera quedado seriamente impresionado y con temor no se hubiera ocupado más de averiguar el sentido de la oculta ley que hace que voluntades organizadas puedan ejercer sobre otras menos desarrolladas influencia excepcional. La palabra magnetismo fue en aquellos tiempos el ábrete sésamo para aquella alma inquieta. Había necesidad de adquirir un buen tratado sobre esa ciencia, y así escribió a la librería Camacho Roldán y obtuvo inmediatamente la contestación deseada. Allí se conseguía una obra titulada Curso de Magnetismo Personal por O. H. Arap. Esta obra, a pesar del tiempo transcurrido, merece aún su admiración, pues sus ideas están fundamentadas sobre un profundo conocimiento del poder magnético que puede desplazar un ser humano psíquicamente educado. El polo positivo del psiquismo, dice el libro aludido, es el cerebro generador del pensamiento, aunque más tarde descubrió que el cerebro ha sido más bien el resultado de la evolución orgánica para adaptarse a las necesidades del pensador, y el pensador es el maestro que construye su instrumento o cerebro para exteriorizar su ingénito poder. Pero tal como expone el autor, la idea resultaba una verdadera iluminación para el aprendiz. Aquella obra considera sabiamente que el alcohol y el tabaco destruyen la potencia magnética, y entonces nuestro amigo decidió abandonar el uso del tabaco, que le era habitual. 18 cigarrillos y unos 6 o 7 tabacos eran su consumo diario. En principio, no había suficiente convicción para abandonar el uso de ese fétido alcaloide que enerva la sensibilidad humana, pero cuando el discípulo de magnetismo descubrió que efectivamente sus prácticas perdían vigor, decidió de una vez por todas dejar el molesto alcaloide y no lo ha vuelto a usar ni lo usará jamás. La manera de dejar cualquier hábito es verdaderamente simple cuando se conoce el poder de la psiquis. Los vicios son el resultado de reacciones mentales y éstas se obtienen por su gestión del medio ambiente. Si cambiamos la estructura y dirección de nuestros pensamientos hacia ideas superiores, con gran facilidad se puede dejar aquellas cosas que no solamente son inútiles, sino que perjudican la salud física, psíquica del ser humano. La adquisición de la obra aludida costó a Jocelyn un año de sacrificios y de ahorros, pues sus entradas diarias no excedían nunca de 10 centavos. Y era indispensable comer raspapechos, así se llamaban las mogollas, acompañando este precioso bocado para el gusto infantil con un pedazo de panela, de la cual afortunadamente daban en aquel entonces un cuarto de ella por un centavo. Cómo cambian los tiempos y el efectivo valor de las cosas y de los hechos. Los estudios sobre magnetismo penetraban fácilmente en la conciencia del nuevo estudiante de psicología experimental, pues lo que ya se había ejercitado en el pasado aflora fácilmente a la conciencia individual. El fenómeno considerado por inexperiencia como fenómeno magnético lo era apenas en parte, pues gradualmente fue descubriendo que el magnetismo como expresión vital y psíquica es algo bien diferente del hipnotismo, que es el arte de someter al sujeto
a un sueño provocado más o menos profundo. Durante el curso de 9 meses continuos, el aprendiz puso en práctica todas las enseñanzas de O.H. Aram. Recuerden que es el libro Curso de Magnetismo Personal. Y así consiguió cosas sorprendentes, como por ejemplo, probar experimentalmente la posibilidad de comunicar una forma de pensamiento, como también la de recibirlo haciendo uso de la polaridad psíquica. El magnetismo personal es algo que todos los seres humanos poseen con más o menos intensidad, pero las gentes lo ignoran y por tal razón carecen de la capacidad suficiente para utilizarlo en los sanos menesteres de la vida, así como lo fue entendiendo Jocelyn, pues él no deseaba otra cosa que descubrir la verdad de la vida para lograr una existencia satisfactoria, no solamente para su bien personal, sino que también para servir a sus hermanos en la humanidad, como ha seguido haciéndolo según su limitada posibilidad. El conocimiento y uso del magnetismo es algo muy recomendable, puesto que en ello no puede más que beneficiar a las personas conscientes, nobles, sensatas y que conozcan a fondo la ley de causalidad, pues los actos del ser humano conducen a lógicos y naturales efectos. Si son buenos, traerán satisfactorios frutos. Si son egoístas, lamentables consecuencias. Por un sentido natural, nuestro estudiante así lo sentía y trataba de vivirlo. Pronto se dedicó a conocer también el hipnotismo, otro aspecto de la ciencia que estudia los mecanismos del alma. El hipnotismo tiene por objeto subyugar, someter, gobernar la mente objetiva para que opere libremente el subconsciente, y eso se consigue sumiendo al sujeto en un sueño más o menos profundo. En sus estudios, iba descubriendo verdaderas maravillas en lo relacionado con lo que es y significa el alma humana. El consciente, mente objetiva racional, sirve para despachar los negocios en este mundo de 3 dimensiones. En cambio, el subconsciente está en relación con la mente universal y entonces trabaja sin que el ente humano pueda poseer ningún control sobre él, a no ser que sea un profundo conocedor de los secretos, resortes que hacen operar los mecanismos del alma. El subconsciente tiene como instrumento en el hombre al sistema nervioso llamado gran simpático o autónomo, como lo llaman los catedráticos de universidad. Este prodigioso sistema, estando en conexión directa con la mente universal, es realmente la razón de ser de todos aquellos movimientos subconscientes que realizan las funciones más prodigiosas del ente humano, tales como la circulación de la sangre, respiración, asimilación de los alimentos y eliminación de los residuos. Y en fin, es realmente el ser autónomo que se individualiza como vida en los seres organizados. De ahí que por medio del hipnotismo, colocando en estado de reposo la mente objetiva, que tiene como instrumento físico al sistema nervioso cerebroespinal, puede operar libremente el subconsciente y cumplir órdenes tales como la de curar al enfermo, cambiar su carácter, despertar o animar las posibilidades latentes de su inteligencia y, en fin, realizar hechos que a la humanidad ignorante le parecen milagrosos. Era verdaderamente encantador el estado de ánimo de nuestro estudiante.
al ir encontrando aspectos maravillosos de la vida íntima del ser humano. Afortunadamente para él, siempre usó estos conocimientos para el bien y con un deseo insistente de penetrar algunos de los más recónditos misterios de la vida. Su sed de conocimientos no ha tenido límites y todos los días palpa auscultando a la naturaleza para extraer de ella algún nuevo conocimiento. Con esta tremenda inquietud, fue pasando de los simples mecanismos del hipnotismo y conocimientos del magnetismo al por qué opera otro factor no menos maravilloso conocido con el nombre de sugestión. La sugestión va directamente a la esfera del subconsciente, implantando allí una imagen que el sujeto influido se apropia hasta convertirla en poder real para obtener así que se produzca el fenómeno que se desea. En este vivir cotidiano, todos estamos más o menos sugestionados. Usamos determinado traje porque la sugestión del ambiente nos lo impone. El color de una corbata nos interesa porque la hemos visto lucir en otras personas o en algún escaparate ha sido presentada con gusto artístico. Las gentes fuman no porque sepan las consecuencias de aquel acto, sino porque ven a miles de gentes a su alrededor que hacen aquello y esas gentes lo hacen porque han visto a otras. Y así descubrimos una cadena de sugestiones que encasillan, enmarcan la vida humana sin que la gente se den cuenta del porqué de las cosas. Sería muy interesante, dice el maestro, aprovechar el poder de la sugestión para cosas elevadas, dignificantes y ennoblecedoras, como por ejemplo, para inducir a la juventud a altos estudios, despertar en el amor por las ciencias, el arte, la estética, y en fin, porque se realice un proceso a través del cual el ser humano despierte la conciencia del que no es solamente un bípedo que marcha por la superficie de la Tierra, diferenciándose de los cuadrúpedos solamente en su situación perpendicular. Debe aprender a pensar que tras su pecho existe una palanca de naturaleza anímica que lo está invitando a superarse, a ennoblecerse, para convertirlo en un ente verdaderamente útil para sí mismo y para la humanidad. La inteligencia del hombre está hecha para la verdad, como su corazón para el amor. Si estos son imperativos del ser psicofísico y moral de la entidad humana, es necesario no perder el sentido de esta divina herencia, cultivando la inteligencia y desarrollando el corazón. De estos dos aspectos de la vida que apenas descubría Jocelyn en medio de las brumas de su existencia, son las que progresivamente han venido a convertirse en modelos para trabajar, pensar y vivir. Naturalmente, los ancestros raciales del egotismo, del temor, no han dejado de fastidiar también su vida, en momentos en que el pro y el contra de las cosas crean lógicos conflictos, pero recogiéndose de nuevo en su corazón, ha podido luchar algunas veces con relativo éxito frente a sus propios problemas. Y es así como nuestro amigo invita a la humanidad a mirar hacia adentro, pues solamente en el corazón del hombre se encuentra el aspecto crístico de la existencia, que es el camino de la verdad y la vida. Otro aspecto no menos digno de ser considerado en la psicología experimental es algo que nuestro viajero descubrió y conoció tal es la fascinación.
La fascinación es el prodigioso encantamiento que los seres magnéticos producen sobre sus congéneres. Y esta es una tremenda espada de dos filos que hay que esgrimir solamente para el bien. En alguna ocasión memorable, nuestro viejo amigo, en una sala de familia, donde se hallaban reunidos 45 seres humanos, logró someterlos al encantamiento de la fascinación, sin que pudiera exceptuarse ninguno de los presentes. Y así nuestro peregrinante comprendió la importancia como la gravedad y responsabilidad de tales conocimientos. Entonces se dedicó a buscar derroteros más útiles, caminos más luminosos para descubrir y usar las fuerzas de la naturaleza, que no fueran precisamente esas conocidas armas, que solamente se pueden usar con un claro conocimiento de la ley de la causalidad y sobre todo con aquella palabra prodigiosa que encarna el sentido espiritual de todo el cristianismo, caridad. La caridad es realmente el espíritu fundamental del mensaje del bardo de Nazaret. Quienes olvidan cultivar esta cualidad del alma no tienen derecho de llamarse cristianos. Esa cualidad es difícil de adquirir, pero a través de la evolución se va obteniendo. Nuestro viajero del mundo comprendió la grandeza del sentido espiritual de la caridad y por ello considera que el mensaje del Nazareno fue apenas un relámpago en medio de la noche oscura y que esa luz aún no brilla para la humanidad, pero sinceramente confía que el proceso de la evolución, la que nunca se detiene, hará que progresivamente vaya prendiéndose esa divina llama en el corazón del hombre. El hipnotismo fue abandonado por Jocelyn debido sencillamente a que comprendió que la evolución se estanca con esa clase de prácticas, que además hay caminos mucho más nobles para llegar a aprovechar el poder extraordinario del subconsciente. Continúa el maestro diciendo, como interesado en el estudio y conocimiento de las ciencias psíquicas, conoció también el espiritismo, estudiando los autores más renombrados como Allan Kardec, León Denis y también las revistas procedentes de los centros metapsiquistas de Francia e Inglaterra. Todo aquello unido a sus personales experiencias realizadas con el hipnotismo, el magnetismo y la sugestión, le permitieron desvelar el enigma y saber que no existen tales comunicaciones con los desencarnados, que los mediums del espiritismo y los sensitivos del hipnotismo, al serle separada la mente objetiva de la subjetiva o subconsciente, pueden efectivamente leer pensamientos, cartas cerradas y hasta profetizar algunos hechos que luego se realizan, porque el subconsciente es un archivo de las cosas pasadas, presentes y por asociación analógica de acontecimientos futuros. Los espiritistas se equivocan lamentablemente al creer que un ignorante en el mundo físico se vuelve automáticamente sabio al abandonar su envoltura carnal. Quien ha sido ignorante aquí en cuestiones científicas, lo seguirá siendo en el más allá, porque en la evolución nada se le da a nadie que él mismo no haya conquistado. Suelen los espiritistas decir con lamentable ingenuidad que quien escribe un libro o pronuncia regularmente un discurso es porque ha recibido aquellas cosas de los espíritus.
Y como según este concepto, nadie es acumulador ni creador, resulta que al fin de cuentas aquello sería una cadena interminable. Unos reciben de otros, aquellos de los de más allá, y al fin no habría nadie con conciencia, responsabilidad y naturales conocimientos. Si un ser encarnado posee libertad de ir hacia la derecha o hacia la izquierda según su deseo, en cambio, desencarnado pierde toda dignidad y libertad según el concepto de la religión espiritista. Y entonces los grandes genios de la raza que han desencarnado se tienen que meter de cabeza en los cuerpos de los médiums a voluntad del invocador, sin contar ya con ninguna libertad ni independencia, lo que resulta completamente absurdo. También suelen decir los espiritistas que al desencarnado nada le está velado, pero lo más curioso es que los tales desencarnados suelen ubicar lugares donde se deben encontrar fabulosos tesoros, los que al perforar la tierra jamás se han encontrado. El espiritismo no es ningún camino para solucionar problemas, pues hasta ahora con sus sistemas no se ha podido curar un caballo cojo. En cambio, todos los que se someten a la mediumnidad dislocan su cuerpo mental de su cuerpo emocional y se hacen seres negativos, sin voluntad y sin vitalidad, lo que implica un verdadero retroceso en la evolución. Ninguna persona sensata se debe prestar por ningún dinero para servir de medio, pues ello resulta verdaderamente desastroso para su porvenir psíquico y moral. Todo lo que Jocelyn conoció en este terreno le demostró que el espiritismo, tal como lo entienden sus afiliados, no existe y que los fenómenos reales, computados y catalogados como producción de seres desencarnados, son debidos única y exclusivamente al poder magnético de la cadena operante y al prodigioso subconsciente. El subconsciente guarda el misterio de la evolución pasada, presente y futura de la humanidad, y así, tanto la milagrería de las religiones confesionales como los éxitos aparentes de los espiritistas son debidos a la maravillosa actuación del poder subconsciente. Más de 50 experimentos probaron a Jocelyn la ignorancia de los espiriteros. Luego descubrió que la verdad trascendente de fenómenos de evidencia, clariaudiencia, profecía, lectura del pensamiento y otros hechos admirables se cumplen en el campo maravilloso del subconsciente cuando el hombre se educa en la meditación voluntaria. Quienes deseen ahondar los misterios que encierra el alma humana deben estudiar el subconsciente desde el punto de vista de la ciencia experimental, conocida hoy con el nombre de psicoanálisis, y luego buscar lo trascendental de la ciencia esotérica, estudiando los gnósticos, yogis, hermetistas y rosacruces. Así se les caerá un velo y descubrirán que el poder del subconsciente es capaz de generar hechos muy superiores a los que conocen los espiriteros y los milagreros de toda clase de creencia. En aquella época en que nuestro peregrinante estudiaba tales ciencias, aún no había sido puesto en el teatro de los acontecimientos humanos el conocimiento del psicoanálisis, o por lo menos pertenecía a la reserva de su descubridor, el insigne Sigmund Freud. Jocelyn tuvo la oportunidad de conocerlo más tarde,
pero ya sabía utilizar más o menos los mecanismos del subconsciente, siguiendo el proceso de sembrar en él imágenes que necesariamente producen lógicos frutos. La inquietud no podía terminar en los lindes de la simple psicología experimental. Continúa el maestro su relato. Otra alma peregrinante conocida con el nombre de Leo apareció en escena. Este noble caballero facilitó a Jocelyn su biblioteca, la puso a su entera disposición y este hecho se parece a la emoción que experimenta un viajero, el que después de recorrer un largo trayecto siente los ardores del sol y la necesidad de humedecer sus labios y que apenas de cuando en cuando puede hacerlo con el rocío que guardan en sus hojas algunas plantas, pero aunque se refresca, no alcanza a dar plenitud ni verdadera satisfacción al sediento organismo, y que luego a la vuelta de un recodo del camino, inesperadamente se encuentra con un manantial de agua abundante para satisfacer su sed. Y así le sucedió a nuestro peregrino al encontrar en la bondad y nobleza del Leo la posibilidad de enriquecer su inteligencia. Allí encontró desde las obras tonificantes del doctor Horizon Sweet Martin hasta aquellos cursos especiales que daban con reserva algunas enseñanzas respecto a los delicados mecanismos del alma. En paralelo con Leo, tuvo la oportunidad de conocer otra alma noble, la que en esta encarnación humana lleva el nombre de Juan y a quien Jocelyn decidió llamar Juanito con su característico sentido fraternal. Todas las tardes, Jocelyn buscaba a Juanito o Juanito a Jocelyn, y así venían las horas plácidas en las que se hablaba del sentido espiritual del corazón, y ese místico calor era acicateado por los bellos ojos y juveniles rostros de preciosas damas, las que en el ambiente pueblerino suelen asomar sus lindos rostros a las ventanas para solaz del paseán. El pueblo les era totalmente conocido, como ellos al pueblo. A veces no sabiendo qué hacer ni qué camino tomar, al llegar a una esquina cualquiera echaban suertes y el que le correspondiera la prueba cerraba los ojos, daba un número determinado de vueltas y luego ambos tomaban la ruta que quedaba frente del experimentador. Se hablaba del futuro y de las dificultades que tendría que vencer para colocarse en el lugar adecuado para triunfar, de la voluntad indispensable para vencer las dificultades, de la inteligencia que se debe usar, analizando siempre el pro y el contra de la vida para hacer la menor cantidad posible de errores y además, ¿cómo sería la vida hogareña? Sería mejor en compañía de una morena, de una rubia, alta, baja o de estatura mediana. ¿Cuáles serían las reacciones psíquicas de la vida afectiva? ¿Y cuál la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes sociales? Todos aquellos temas se tocaban sin profundizar naturalmente ninguno por carencia de capacidad para ello. Juanito poseía y posee una inteligencia poco común y es un alma sensitiva. Su cuerpo ha tenido que soportar la dureza del dolor físico, hecho que se debe naturalmente a la ley de causalidad, pero ello no implica que no haya tragedia, dolor, sufrimiento físico y moral, aunque lógicamente deducimos que Juanito está avanzando mucho en el camino de la evolución, pues a pesar de todo, es tranquilo, sereno, bondadoso y amante del bien. En alguna ocasión, Juanito improvisó creando un bello poema en el cual hablaba de dos almas.
la de una sometida a la acción del dolor físico y moral, y la otra quizá un poco más libre. Esta añoranza viene siempre a la memoria del peregrinante cuya vida relatamos, casi en sus menores detalles, por esa natural convivencia del subconsciente con lo consciente de la vida en fraternal compañerismo. Una página del libro de la vida terminaba para encontrar otro título, otra brega y otro batallar. Jocelyn tuvo el dolor de ver y presenciar el último aliento de su progenitor. Eran las 10 de la noche de un pasado ya lejano. El enfermo llevaba algunas horas de completo sopor. Su conciencia había dejado de ser objetiva para entrar en la subjetividad, en las esferas del alma. Cuando el tatua Akasa empezó a vibrar, la manzana de Adán del enfermo se elevó por un suspiro hacia la raíz de la lengua y de allí descendió hasta el lugar conocido por el vulgo con el nombre de olla, y luego regresó al punto medio, quedando quieta definitivamente, y así el alma del padre de nuestro viajero abandonó su envoltura mortal y penetró en en las regiones del mundo sutil. La tristeza de la progenitora de Jocelyn afectó seguramente más su alma que el mismo hecho de la desaparición del plano físico de su noble progenitor. El dolor de la madre se reflejaba en el hijo y en todos sus hijos. Como los saberes en la esfera económica eran muy limitados, Jocelyn decidió no ser más carga para su noble madre y decidió irse lejos, muy lejos le parecía a él, trasladarse a la vieja Bacatá, abandonando el pueblo chico, trasladándose a aquella sabana a la cual nos refiere la vieja tradición, se aposentó un lago hecho que está probado ya, pues algunos investigadores han encontrado huesos de animales antidiluvianos. Ese lago fue deshecho cuando Bochica, con su vara de oro y reposando su pecho sobre el arco iris, rompió las rocas que dieron la salida de las aguas, formando lo que hoy se conoce con el nombre del Salto de Tequendama, espectáculo soberbio. Debió ser aquel prodigioso lago cuyo tamaño se deduce por los contornos de las colinas que rodeaban la sabana de la ciudad de Bacatá, la cual fue lugar de distracción para los reyesuelos de ese pueblo legendario que la habitó. La llegada a la capital, parte de Jocelyn, se realizó con buen coraje moral y con muy limitado equipo económico, pero en el pecho de nuestro peregrinante había fuerza para someterse a las circunstancias y ánimo suficiente para realizar cualquier labor de la cual pudiera derivar su pan cotidiano. Los detalles eran lo de menos. Lo importante era el ideal que alentara en su pecho, buscar la verdad de la vida. En el curso de una semana logró el humilde trabajo que para Jocelyn no tenía nada de humilde, porque él sabía que todo trabajo es honroso. Barrer un almacén, ayudar a movilizar mercancías, a empacar y muy de vez en cuando presentarse ante los clientes para contribuir a realizar el expendio cotidiano. Este estado representaba una condición feliz por tener así la oportunidad de estudiar la psicología humana frente a los mismos hechos de la vida. El patrón que le correspondió a Jocelyn merece alguna consideración en este relato. Hombre venido de un pueblo vecino, con una cultura suficiente para dominar su oficio,
hábil vendedor, resultaba ser una persona encantadora para las damas que le visitaban. Y él aprovechaba su influjo presentando su mercancía, la exquisitez de sus perfumes venidos de Oriente, las esencias preparadas especialmente por los hábiles perfumistas franceses, el paño de buena calidad importado de Inglaterra, el menos fuerte pero de presentación importado de Francia, la corsetería y todo lo que en aquel tiempo usaban las damas para dar esbeltez a su torso. Y en fin, todo lo que en materia de trajes exige la vida de convivencia social se vendía en aquel establecimiento. Jocelyn lo observaba todo y estático pensaba en lo que es la ficción aparente de la vida y la realidad de la misma. Esto le costaba algunas reprimendas de su jefe o patrón, y Jocelyn las consideraba lógicas desde el punto de vista del jefe, pero no mucho desde el suyo propio, pues cada uno tiene sus intereses y pensamientos y derechos. Nuestro viajero del mundo poseía unos dos trajes un tanto inadecuados para el ambiente en que tenía que desenvolver sus actividades profesionales, pero el jefe decidió ayudarle y así obtuvo un bonito traje que despertó el celo de sus compañeros. Estos que antes le despreciaban, ahora ambicionaban su nueva presentación. ¿Cómo es de sensible para las cuestiones superficiales el egoísta corazón del hombre? Las damas tienen su especial interés de sutil y lógica atracción para todo varón bien constituido. Y así Jocelyn, que era regularmente provisto en lo que a vigor se refiere, pero no precisamente en su figura, que está muy lejos de ser un contrincante de Apolo, tenía la satisfacción de admirar ese encanto y esa natural seducción que ejerce el magnetismo de la mujer, sobre todo varón sano de alma y de cuerpo. En alguna ocasión nos refería nuestro amigo que contaba con 16 hilos simpáticos, hebras de oro de gracioso magnetismo. Esto no era naturalmente nada de ello que la sociedad humana pueda catalogar como amores establecidos. Eran simplemente románticos ideales, pues Jocelyn sabía bien que todo joven racional no debe comprometerse en estos aspectos de la vida social mientras no esté impregnado de un total sentido romántico, poseer un fondo económico y una regular salud. Y como bien comprendemos, el aspecto económico era muy débil en nuestro compañero fiel y amigo. Jocelyn hacía del romance un sentido espiritual y en cada dama que admiraba encontraba el motivo de una inspiración, de un resorte ideal para comprender y amar la vida. De los múltiples modos que nuestro amigo llamaba clásicamente líneas afectivas, hubo uno que quizás hubiera embargado su entera existencia si las limitaciones de su vida física no lo hubieran impedido. Sin embargo, algún fruto maravilloso surgió en lo espiritual de ese natural y divino sentimiento del alma, pues algunas creaciones de orden estético y literario fueron el fruto de aquellos hilos de oro. La inteligencia está hecha para la verdad, el corazón para el amor, repite el maestro. Estos son los dos resortes verdaderos que impulsan al ser humano a hacer una vida mejor. Démonos o no cuenta de ello. Jocelyn lo entendía así y lo comprendió mejor el día luminoso aquel en que encontró el camino de los gnósticos, al cual haremos referencia más tarde.
Mientras trabajaba para conquistar el pan cotidiano, meditaba en lo trascendental de la vida y así algunos amigos, no bien intencionados, lo miraban como a un ser un tanto extraño, excéntrico, quizás por lo tanto descuidado en su presentación personal. Creían que tales abstracciones podían ser el resultado de la aplicación de algún alcaloide o de algún vicio inconfesable. Y cuando tenían la franqueza de exteriorizar su pensamiento, nuestro viajero sentía sincera lástima por ellos, que solamente alcanzaban a ver la cáscara, lo externo, sin comprender que el hombre en la hondura de su ser lleva un alma, una copa que solamente se llena con la eternidad. En los domingos y días de fiesta, Joselín viajaba solo, visitando los parques, contemplando las aves, los árboles, las montañas aledañas, los arroyos vecinos y todo aquello tenía para él un lenguaje trascendental. Le hablaba del infinito, de lo inmortal, expresado a través de la vida finita, en sus formas cambiantes, evanescentes, siempre transformadas por ese arquitecto silencioso que se expresa en uno y en todos los fenómenos, siendo él la idea y el artista que modela. Es así como esas horas plácidas llenaban el corazón del soñador. Sentía tener que regresar al día siguiente a la dura faena. Siga usted, mi señora, ¿qué se le ofrece a usted? Solamente tenemos artículos de primera calidad, todos muy finos, los importamos de Francia, de Inglaterra, de Italia. Usted al entrar a este almacén lleva la garantía de nuestra veracidad. Unas 10 mentiras por minuto se le da énfasis a tal veracidad para vender el artículo. Aquello inquietaba a Jocelyn, pues decía, ¿cómo es posible que el comercio, la vida de relación, no se fundamente en lo justo, en lo recto, lo que bien puede suceder en una sociedad culta y comprensiva? Todo el mundo sabe que la mercancía tiene un precio de costo y otro de venta. Pues hay que derivar gastos, el valor de arrendamientos, impuestos, etcétera. Y además utilidades lógicas en todo intercambio comercial. Entonces, ¿para qué decir tanta mentira? Todas estas cuestiones le indicaban a Jocelyn que la humanidad debe superarse, ennoblecerse, ser sincera y veraz para que el mundo sea mejor, dejando de lado todas aquellas minucias de la vida física. Sigamos a nuestro amigo en su afán de adquirir sabiduría, de lograr conocimientos aprovechables para el bienestar humano. Y esto será en los siguientes capítulos. Muchas gracias al maestro Israel Rojas por dejarnos en detalles tan pequeños grandiosas enseñanzas que debemos aprovechar como luz en pro del mejoramiento de nuestras vidas y de la sociedad si esperamos a ser conscientes buscadores de la verdad. Muchas gracias.